Hola a todos, estamos nuevamente en otro curso de alimentos. Mi nombre es Fernando Millán y como colaborador de Microjuris vamos a tratar de explicar todo lo que es materia de alimentos, ¿sí? Lo vamos a ir dividiendo en módulos, vamos a tratar de explicar una parte más doctrinaria quizá al principio y una parte más práctica, bien concreta, con todas las inquietudes que tengan, que me pueden ir haciendo, y vamos a esperar lograr tener una idea acabada de todo el régimen de los alimentos, ¿sí? Por eso les decía una parte teórica y práctica. Pensemos en los alimentos, vamos a dar algunas definiciones para saber qué es esto tan particular de los alimentos y vamos a hacer la parte dogmática dividida en tres módulos, ¿sí? Los alimentos de fuente legal, que los establece el código, y dependiendo si estamos en una relación entre cónyuges, los alimentos derivados de la patria potestad y los alimentos derivados entre parientes. Esto es lo que se conocen como alimentos ordinarios, los que tiene el código, legislados. Hay otros tipos de alimentos, pero no vamos a tratarlos, son atípicos, por ejemplo en caso de donaciones, en caso de un legado, pero los que habitualmente usamos o conocemos son estos tres tipos de alimentos. Entre cónyuges, una vez que están casados, comienza la obligación alimentaria, ¿sí? Y vamos a diferenciar si es durante el matrimonio, una vez que están separados, de hecho, ¿sí? Y una vez que tenemos el divorcio, la sentencia de divorcio, en qué modifica, cómo es el pedido, la extensión y todo eso. La patria potestad, obviamente que los alimentos derivados de la patria potestad son los más amplios y los que suele llegar la consulta obligada, alimentos para el hijo menor de edad, ¿sí? Vamos a diferenciar esto de, tenemos una nueva ley de mayoría de edad, la 26.579, y qué pasa alcanzada la mayoría de edad o incluso luego de los 21 años, si corresponde o no esta obligación alimentaria. Y finalmente tenemos los alimentos entre parientes, ¿sí? Esto es aquellos alimentos que simplemente por el vínculo de parentesco quedamos obligados. Esto es, el caso más conocido de esto es cuando se le reclama alimento a los abuelos para un nieto, por ejemplo. No hay patria potestad, no hay relación padre-hijo, sin embargo se los demanda a los abuelos. Este es otro tipo de alimentos. Entonces, estos tres tipos de alimentos tienen supuestos de procedencia distintos, requisitos distintos, la extensión de la pensión alimentaria también varía. Entonces, todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Partamos de la base de conceptos, simplemente. ¿De qué vamos a hablar cuando hablemos de alimentos? Y esto es lo particular. En materia de alimentos tiene una naturaleza jurídica bastante extraña, si queremos, ¿sí? No es una obligación dineraria, como todos pueden pensar. Y esto hace que, al tener una naturaleza jurídica distinta, ¿sí?, las consecuencias y los efectos que produzca todo lo que pactemos con respecto a alimentos también puede variar. Y ojo, porque es muy común hacer convenios de alimento. Para ello tenemos que tener en cuenta todas estas particularidades. Si entendemos el concepto de alimento, vamos a entender cómo hacer los convenios y que no tengamos ningún inconveniente luego con la homologación o que se nos caiga con alguna nulidad o que se caigan parcialmente los convenios. Entonces, pensemos que acá traje una de las definiciones típicas de Boser-Zanoni, donde habla de que es una relación de índole asistencial, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es la asistencia, ¿sí?, que trasunta principio de solidaridad familiar. Entonces, basados en la solidaridad va a estar esta obligación alimentaria. Y después, ante contingencias que puedan poner en peligro la asistencia física de uno de los miembros, ¿sí?, y que impidan circunstancial o permanentemente procurarse los medios necesarios para asegurar esa subsistencia. Entonces, estamos hablando de que es una obligación de índole asistencial. No es patrimonial, se exterioriza a través de una obligación quizá en dinero, pero lo que hace surgir a esto es la necesidad. ¿Y basado en qué? En la solidaridad de los vínculos que establece esta obligación alimentaria. La ley presume estos vínculos y esa cercanía
entre alimentante y alimentado. No siempre es así. La ley presume que hay mayor vínculo dependiendo de la cercanía, padre-hijos, parientes, cónyuges, pero no siempre es así, ¿sí? Esta solidaridad familiar muchas veces suele quebrarse, sin embargo la obligación alimentaria va a seguir. Acá lo que tenemos en cuenta es una necesidad que hay que cubrir, ¿sí? Esto nos lleva a características muy particulares, como que es inalienable, irrenunciable, intransmisible, no se pueden ceder, ¿sí? Esto surge de distintas normas del Código Civil. Esto tenemos que tener en cuenta al momento de firmar un convenio de alimentos, ¿sí? 374. Ni el derecho de los alimentos puede renunciarse ni transferirse por acto entre vivos o muerte del acreedor o deudor de alimentos, ni constituir a terceros derechos algunos sobre la suma que se destine a los alimentos, ¿sí? Las acciones fundadas sobre los derechos inherentes a la persona o a los que comprendan hechos de igual naturaleza no pueden ser cedidas. O sea, la obligación alimentaria, ser de inherencia personal, al tener una finalidad para su percepción que sea rápido y está la necesidad urgente, ¿sí? No se puede llegar a ceder, no puedo negociar el monto de alimentos, a ver, sin confundir. Voy a poder hacer un convenio y voy a poder pactar cuánto va a ser el monto de los alimentos. Lo que no voy a poder hacer, por ejemplo, es cancelar una obligación con un convenio de alimentos. O sea, yo debo determinado monto, ¿sí? Bueno, te cedo los derechos que tengo en el proceso de alimentos, vos cobrate en el proceso de alimentos y quedan canceladas las deudas. Esas cuestiones están prohibidas expresamente por ley. Es de objeto nulo. ¿Y por qué? Porque la finalidad de los alimentos es que se consuman, que se perciba y que pase esa necesidad que alguien está teniendo. La excepción a todo esto, ¿sí? Ahí abajo lo marcamos, son los alimentos devengados y no percibidos. Vamos a aclarar qué son estos. Yo puedo hacer un juicio de alimentos, puedo tener una sentencia firme, ¿sí? Puedo empezar a ejecutarla. El juez determinó que me deben alimentos y determinó un monto. Ese monto quizá no lo puedo cobrar porque no lo encuentro de bienes o porque no lo paga, el alimentante no lo paga. Entonces eso va generando un crédito. Ese crédito que se fue devengando luego de que lo fijó el juez y que no lo he percibido, eso sí genera un crédito que yo lo puedo negociar o lo puedo ceder, ¿sí? Porque alguien está supliendo esa obligación, alguien está pagando esos alimentos, de algún lugar lo estoy sacando y eso ha generado un crédito. Ya vamos a ver que esto no es ilimitado, tiene algún límite, vamos a ver la caducidad y la prescripción también de estas cuestiones. Esta primera parte es una cuestión más abstracta, si se quiere. Quiero conceptualizar bien de qué vamos a tratar cuando hablemos a lo largo de estos módulos, ¿sí? Entonces, la primera parte quizá es un poco más abstracta, no la vean tan concreta, pero después de finalizar el curso, ustedes si releen o vuelven sobre estos parámetros, les va a quedar quizá más claro estas cuestiones que son necesarios y son puntos de partida obligados para tratar el tema de alimentos, ¿sí? Otro de los caracteres del derecho de los alimentos es que son recíprocos y que son irrepetibles. Esto que les decía, por la necesidad que se tiene, se deben cubrir inmediatamente. Entonces, la reciprocidad que hay entre alimentante y alimentado, salvo los alimentos derivados de la patria potestad, quiere decir que esto tiene que ver con el vínculo jurídico familiar y los derechos subjetivos familiares. Esta reciprocidad como carácter básico de los vínculos familiares es que yo puedo ser demandado en tanto que puedo demandar. Piensen en dos esposos, se deben mutuamente alimentos, dice expresamente el 198. Entonces, uno le debe alimento al otro, el otro le debe alimentos al primero, ¿sí? Esa reciprocidad que hay. Lo mismo entre parientes, son obligados y como uno le debe alimento al otro, el otro también le podría deber a este. La excepción a todo esto, obviamente, son los alimentos derivados de la patria potestad, que la obligación pesa sobre los padres, pero nunca el hijo va a tener que pasarle alimento, el hijo menor de edad no va a tener que pasarle alimento al padre.
Esto no quiere decir que, cesada la mayoría de edad, ya no hay patria potestad, la obligación alimentaria es entre parientes y ese hijo, ¿sí?, adulto ya, puede deberle alimentos al padre por esa reciprocidad que tienen los alimentos y que son imprescriptibles, lo que mencionábamos hace un momento, ¿sí? Se prescriben por 5 años la obligación de pagar los alimentos atrasados, artículo 4027, y de pensiones alimentarias, ¿sí? Esto tenemos que tener en cuenta las que fueron devengadas y no percibidas, las que se fueron devengando, o sea, yo tengo que pedir los alimentos, me los tienen que fijar y una vez que hayan pasado 5 años, esa va a ser la retroactividad que voy a poder hacer, va a ser la prescripción que voy a tener en estas cuotas alimentarias. Cuando veamos todo proceso lo vamos a explicar expresamente. Para ir sacando mitos, esto es, si yo nunca solicité alimentos, no puedo venir a pedir alimentos de los últimos 15 años, si hoy un hijo menor tiene 15 años, no. Los alimentos son desde el momento que los pido y para adelante, eso no hay duda. Pero fijada la cuota alimentaria, voy a poder cobrar los últimos 5 años si no lo he hecho. A eso hace mención el 4027. No sujeto a transacción, incompensables e irrepetibles. Esto es otro de los efectos, otro de los caracteres que nos marca la obligación alimentaria. No sujeto a transacción es lo que decía, yo no puedo pactar, no puedo cancelar una obligación pensando en la obligación alimentaria, ¿sí? Lo dice expresamente el 374. La obligación de prestar alimentos no puede ser compensada con obligación alguna ni ser objeto de transacción. Esto hay que tenerlo muy en cuenta al realizar un convenio de alimentos, porque muchas veces yo no puedo pactar, me quedo viviendo en la sede del hogar conyugal y vos no me pasás alimentos por los próximos 5 años. Esto es de objeto prohibido, 954, no voy a poder realizarlo, ¿sí? Porque la finalidad que tiene, el concepto que tienen los alimentos, dijimos, es asistencial, es esa necesidad que hay que cubrirla y si esa necesidad existe, no puedo pactarla, es para que se consuman en el mes a mes, ¿sí? No es una obligación de dinero, ¿sí? Se cuantifica en dinero, pero es un carácter asistencial fundado en la solidaridad de los vínculos, ¿sí? Irrepetibles, obviamente, alguien que aporta alimentos voluntariamente o por decisión judicial no tendrá derecho a pedir que otros parientes cuota alguna de lo que hubiese dado, aunque los otros parientes se hallen en el mismo grado o condición. El artículo, el 371, refiere a los alimentos entre parientes. Ya vamos a ver qué parientes están obligados y cuáles no. Y si alguno cancela esa obligación, no podrá ir contra el otro pariente a que pida, salvo un incidente que se puede hacer. Lo vamos a ver en la parte práctica, no hay duda. Entonces, pasemos a la primera parte, al primer tipo de alimentos que vamos a tratar, los alimentos entre cónyuges. Pensemos cuándo se aplica esto, quiénes son los sujetos de esta obligación alimentaria y sin duda estamos hablando de cónyuges, o sea que hay un matrimonio previo. Para sacar algunos mitos, las uniones de hecho, ¿sí?, por más que lleven muchos años juntos, no genera derecho alimentario, ¿sí? La obligación alimentaria solamente es entre cónyuges, para aquellos que contrajeron nupcias, para aquellos que se casaron, ¿sí? Vamos a tratar de ver en el alimento entre cónyuges fundamentos, los caracteres, la prestación, dependiendo si está el matrimonio, si están separados de hecho, si hay nulidad de matrimonio, y los supuestos del cónyuge enfermo, que son bastante particulares. Fundamento, ¿de dónde surge la obligación alimentaria entre cónyuges? Es de carácter legal, ¿sí? Hay un solo artículo que se lee en el acto de celebración del matrimonio, ¿sí? Cuando uno va a contraer nupcias, le leen 198, 199 y 200. Uno de ellos es este, 198. Dice textualmente, los cónyuges, los esposos se deben mutuamente fidelidad, asistencia y alimentos, ¿sí?
lo dicen así como al pasar, pero esa palabrita tiene toda una derivación jurídica de esto que estamos analizando. Este artículo se ha puesto en duda, en crisis, con la modificación del Código Civil y Comercial, que saben que está en tratamiento, donde no sacan la obligación alimentaria, sí el deber de fidelidad. Se ha suprimido el deber de fidelidad y lo dejan como un deber de fidelidad moral. Si quieren, eso será materia de otro módulo cuando hablemos de matrimonio, divorcio, uniones de hecho, ¿sí? Pero ahora aboquémonos a las cuestiones alimentarias. Los esposos se deben mutuamente, entonces, fidelidad, asistencia y alimentos. El carácter asistencial vuelve a surgir de acá, ¿sí? Deber derivado del matrimonio, como decíamos. Entre los caracteres teníamos la reciprocidad que ya la explicamos, ¿sí? Entre los cónyuges se van a deber alimentos, entre los dos, ¿sí? No es que el hombre le tiene que pasar alimentos a la mujer o la mujer le tiene que pasar alimentos al hombre. Viendo determinadas circunstancias vamos a ver quién es el obligado al pago de esta renta, ¿sí? Amplitud, tenemos que ver que los alimentos entre cónyuges son más restringidos, por ejemplo, que los alimentos para el hijo menor de edad, ¿sí? Porque estamos hablando de personas adultas, capaces. Bueno, hay que ver si tiene algún problema de salud o no. Todas esas cuestiones van a modificar la cuota alimentaria. Permanencia, dependiendo de si conviven, están separados de hecho o están con el proceso de divorcio iniciado. Esto nos va a dar también un parámetro, le va a dar al juez para fijar el monto de los alimentos. Y renunciabilidad, como le dijimos, y que no se pueden ceder, tiene que ver con los caracteres en general de los alimentos, como veníamos viendo. Son temas que hay que tener en cuenta al momento de realizar un convenio. Muchas veces tratamos de hacer un convenio que pacte un divorcio, que fije una suma de dinero en concepto de alimentos, y hay que ver también la oportunidad para presentar ese convenio. Todas estas cuestiones hay que tenerlas bien en cuenta, porque después de trabajar meses y lograr un convenio se nos puede caer por algún problema de fondo. Es bastante común ver las nulidades de algunos convenios. Estos caracteres los tenemos que tener bien en cuenta, ¿sí? La igualdad entre cónyuges, la posibilidad de efectuar los pactos, evaluar las tareas desarrolladas por cada cónyuge y las pautas del 207, y vamos a ver alimentos del 207, 208, 209. La prestación alimentaria si se encuentran separados de hecho. Plena vigencia del 198, a los efectos legales no están casados, no están divorciados, con lo cual siguen legalmente casados. El monto de la cuota va a tener que ver con las posibilidades del alimentante. Como dijimos, alguien que solicita alimentos lo va a hacer fundado en una necesidad. El pedido de alimentos no es una cuestión caprichosa o para negociar algo en un divorcio, sino que tendrá que tener sustento. Alguien tiene que estar en un estado de necesidad y alguien tiene que estar en una situación un poco más holgada que pueda colaborar con esa necesidad. ¿Qué nos va a decir? El 199 ya es anacrónico, que obligaba compulsivamente a reincorporarse al domicilio aquel cónyuge que se había ido, ¿sí? Incluso con la fuerza de la policía. Hoy parece un disparate pensar que cualquiera de los cónyuges podrá requerir judicialmente se intime al otro a reanudar la convivencia ininterrumpida, sin causa justificada o bajo apercibimiento de negarle alimentos. O sea, lo tenía como una sanción penal la norma, que si no convivía se le negaba alimentos, ¿sí? Esto hoy no es de práctica. Si están separados, de hecho, tenemos que tener en cuenta algunos parámetros. Por ejemplo, si se encuentran con ingresos más o menos similares, ¿sí? Donde no habría uno que está con una necesidad y otro que está en una situación un poco más holgada, ¿sí? Para que proceda esto habrá que probar la necesidad, habrá que ver
los ingresos del alimentante, el nivel de vida durante la convivencia y los roles que ocupaba cada parte. Pensemos en las distribuciones de los roles en la familia. Quizá uno de los cónyuges trabaja a tiempo completo y quizá el otro cónyuge trabaja a tiempo parcial, pero se dedica a todos los quehaceres domésticos o todas las obligaciones con respecto a los hijos. Esto hace que la distribución de los roles sea diferente, los ingresos también por una actividad remunerada son diferentes y de alguna manera hay que compensarlos. Se pueden pedir entonces alimentos durante la separación de hecho. Esto parece raro que entre cónyuges que estén en armonía y viviendo juntos, ¿sí?, se piden alimentos. Generalmente esto sucede, ¿sí?, cuando aparece la ruptura, el quiebre de la relación, ¿sí?, y hay que empezar a ver cómo reorganizar los roles, ¿sí? Quizá alguien se dedicó a crecer en la empresa a costa de que el otro tenía toda la parte doméstica, lo cotidiano arreglado, ¿sí? Entonces lo puso en una situación desventajosa, si se quiere, desde el punto de vista de generar ingresos, y hoy que se encuentran separados, parece que la balanza está un poco desequilibrada. En estos casos se puede solicitar entonces alimento estando separado de hecho. Se puede pactar, se puede realizar convenios respecto a la separación de hecho y a los alimentos. Acá planteo la validez, porque para esto nos tenemos que ir a normas o a lo que es en práctica en procesal, ¿sí?, o a normas de fondo. Cuando nosotros hacemos los convenios estos, tenemos que acordarnos del 236 del Código Civil, que me dice el momento en que yo puedo presentar los convenios. Ojo, tiene que estar el divorcio. En realidad el 236 habla del divorcio, el artículo 215, que como todos sabemos es las causales objetivas de presentación conjunta. Ahí permitiría, dice que las partes podrán, es facultativa la norma, podrán realizar convenios, ¿sí?, que tenga por objeto y los describe, y en una de ellos habla de los alimentos. Si yo presento un convenio para su homologación, ¿sí?, estando casado y todavía no salió el juicio de divorcio, me van a decir que es nulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy pactando cosas que no puedo, porque entre cónyuges lo rige un régimen patrimonial del matrimonio, ¿sí?, que lo estaría desvirtuando haciendo un convenio cuando todavía no ha cesado el vínculo matrimonial. Entonces, ojo con el momento de presentación de los convenios. Lo puedo hacer al momento de presentar el divorcio o posteriormente, nunca antes, ¿sí? Nos puede traer varios dolores de cabeza. Quizá alguna cuestión o pactar los alimentos propiamente dicho y nada más, quizá puede pasar, pero no hacer un convenio donde acuerde el tipo de trámite de divorcio que voy a hacer, cómo voy a distribuir los bienes en el matrimonio, luego del divorcio. Ojo con estas cuestiones. Igual los vamos a ver más adelante cuando veamos toda la parte más práctica, ¿sí? ¿Qué pasa con los alimentos provisorios estando con la separación de hecho, la separación personal, bueno, o el divorcio? Hay dos normas que no nos debemos olvidar, que no son típicas de derecho alimentario, pero el 231 y el 233 del Código Civil me marcan pautas claras para el momento de la separación de hecho. Esto es cuando empezamos a vivir separados, se modifica toda la economía doméstica y acá me marca dos pautas muy claras. Tanto el 231 como el 233 lo podemos iniciar como medidas precautorias, ¿sí? El supuesto de los alimentos del 231 son alimentos provisorios, ¿sí?, con lo cual los presupuestos para la procedencia son mucho más flexibles, si uno quiere, ¿sí?, y que me establece, deducida la acción de separación personal o de divorcio vincular o antes de ella, en caso de urgencia, podrá el juez fijar los alimentos que deba prestarle al cónyuge, a quien correspondiere recibirlos y a los hijos, así como las expensas necesarias para el juicio. En el ejercicio de esta acción por alimentos provisionales entre los esposos no es procedente la previa discusión de la validez legal del título o el vínculo que se invoca. Imputación de alimentos provisorios. Estamos hablando de alimentos provisorios. Tiene que ver con toda la parte
procesal, ¿sí? Pero los alimentos provisorios tienen la finalidad de que se perciban de inmediato, ¿sí? No voy a tener que probar acabadamente la necesidad, sino que se presupone cierta necesidad o cierta diferencia entre los vínculos y ya con eso el juez lo fija. Desde el punto de vista procesal, les dije, lo podemos hacer como una medida precautoria, no es necesario solicitar una mediación, no es necesario hacer un juicio ordinario de alimentos, no es necesario tener una cuota alimentaria. Directamente lo inicio como medida precautoria, inaudita parte, y el juez, si se da la verosimilitud en el derecho, me los va a conceder, ¿sí? El 231 para el tema de las cuestiones patrimoniales y el 233 para las cuestiones de la vivienda son dos normas entre los cónyuges que debemos tener muy presentes para el momento de la separación. No necesariamente tiene que haber iniciado el divorcio para que sea de aplicación el 231 o el 233. Es una herramienta muy valiosa si la sabemos utilizar. Los alimentos propiamente dicho entre cónyuges, tenemos el caso del 209, ¿sí? Acá tenemos alimentos de toda necesidad necesario para la subsistencia o restringido. La doctrina lo llama de distintas maneras, pero estamos hablando de alimentos entre cónyuges, tiene carácter restringido, ¿sí? Son más limitados, ya vamos a ver por qué. No son los alimentos que va a estar obligado a pasarle el padre con respecto a los hijos, sino van a ser más restringidos entre cónyuges. ¿Por qué? Por esto que decíamos al principio, estamos hablando de personas adultas, quizá con capacidad para trabajar, ¿sí? Que no tengan ninguna dificultad que les pueda impedir llevar adelante alguna tarea remunerada. Entonces la asistencia es menor, ¿sí? La extensión de la cuota alimentaria va a ser más reducida, los requisitos para que prospere van a ser quizá un poco más marcados, van a estar más taxativamente numerados. Entonces pensemos en esto, entre cónyuges, artículo 209, ¿qué va a decir? Que cualquiera de los esposos haya o no declaración de culpabilidad en la sentencia de separación personal, si no tuviese o tuviera recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos, tendrá derecho a que el otro, si tuviese medios, le provea lo necesario para la subsistencia. O sea, lo necesario para la subsistencia. No estamos hablando que me separé y le voy a pedir alimentos para realizar un viaje de placer. No. Lo necesario para la subsistencia, con lo cual se acorte el abanico de todos los rubros que incluye la cuestión alimentaria. Y después una norma para el juez, para determinar lo necesario y el monto de los alimentos se tendrá en cuenta las pautas de los incisos 1, 2 y 3 del artículo 207 que a continuación los vamos a ver. Entonces, puede reclamar tanto el inocente como el culpable. Acá estamos hablando de cualquiera de los cónyuges haya o no declaración de culpabilidad con el divorcio subjetivo. Hoy sabemos que nuestro sistema para cesar el vínculo matrimonial tenemos las causales objetivas y subjetivas. Las subjetivas, aquellas que estudian la culpa de quién tuvo la culpa en esa desaveniencia matrimonial, hoy ya se usan poco, ¿sí? O cuando sale algún fallo salen los repertorios de jurisprudencia porque llama la atención. La realidad es que la mayoría de los casos de divorcio hoy los tenemos por causales objetivas, esto es las causales del 214, inciso segundo y 215, ¿sí? Para aplicar el 209 no importa la culpabilidad, puedo estar separado de hecho, puedo estar con divorcio, con culpa o sin culpa, que el 209 se aplica. Incluso yo siendo cónyuge culpable en el divorcio, puedo solicitarlo de todos modos a estos alimentos que son lo necesario para la subsistencia y son de toda necesidad, son de carácter muy restringido, ¿sí? Ahora vamos a ver las pautas del 207 que son otro de los alimentos entre cónyuges, los alimentos más amplios para conservar el nivel de vida y acá sí tiene que ver en cuenta esta culpabilidad al momento del divorcio. Dice:
Artículo 207. El cónyuge que hubiere dado causa a la separación personal en los casos del artículo 202 deberá contribuir a que el otro, si no dio también causa a la separación, mantenga el nivel económico que gozaba durante la convivencia. Entonces, estamos hablando de la obligación alimentaria entre cónyuges, ¿sí? Y tenemos dos parámetros, el 207 y el 209. El 207 me están hablando de toda necesidad. ¿Recuerdan? Lo necesario para la subsistencia, dice la norma. El 207 habla de que el cónyuge culpable tendrá que aportarle alimentos al otro cónyuge, ¿sí? Para que mantenga el nivel económico del que gozaba durante la convivencia. Entonces esto es alimentos un poco más amplio, ¿sí? Ya no es solo lo necesario para la subsistencia, ¿sí? Y después el juez para cuantificar los alimentos tendrá que tener en cuenta esta serie de requisitos que los enumera el 207. Para la fijación de alimentos del 207, para mantener el mismo nivel de vida, tendrá que tener en cuenta el juez entonces la edad, estado de salud de los cónyuges, la dedicación al cuidado y educación de los hijos, del progenitor quien se otorgue la guarda de ellos, la capacitación laboral y la posibilidad de acceso a un empleo del alimentado, la eventual pérdida del derecho a pensión, el patrimonio y las necesidades de cada uno de los cónyuges después de disuelta la sociedad conyugal, y en la sentencia el juez fijará las bases para actualizar el monto alimentario. O sea, el juez tiene en cuenta un montón de parámetros al momento de fijar esos alimentos de toda necesidad. Quizá el que salió culpable en el divorcio es el que estaba en una situación más desventajosa. No por eso no va a deber alimentos y no va a tener que procurarle lo necesario para mantener el mismo nivel de vida que venían manteniendo, sino que tendrá en cuenta que también está en una situación más desventajosa. Esto se tenía en cuenta como una sanción, y hoy lo manejamos como una sanción al que lo declaran culpable en un divorcio, que va a poder solicitar este tipo de alimentos. Sin embargo, es facultativo. El cónyuge inocente lo puede solicitar o no. Los derechos los tenemos, los ejercemos si queremos o no. Alimento para el cónyuge inocente tiene el carácter amplio, como decíamos, para conservar el nivel de vida. Acá expresamente nos remitimos a una norma, el 211 y el 210 también tienen que ver con esta amplitud de los alimentos entre cónyuges, que nos va a decir que dictada la sentencia de separación personal, el cónyuge a quien se atribuyó la vivienda durante el juicio o que continúa ocupando el inmueble que fue asiento del hogar conyugal, podrá solicitar que dicho inmueble no sea liquidado ni partido como consecuencia de la disolución de la sociedad conyugal, si ello le causara un grave perjuicio y no dio causas a la separación personal o si ésta se declara en los casos del artículo 203 y el inmueble estuviese ocupado por el cónyuge enfermo. Puede darse que se pacte la indivisión de un inmueble que sigue ocupando uno de los cónyuges luego de la separación. Esto también se puede pactar. Llegada a la sentencia de separación personal de divorcio que declara culpa de quien reclama los alimentos, tenemos que cesa esta obligación cuando se tratare de alimentos fijados por uno de los cónyuges durante la sustanciación del juicio de divorcio y recayese sentencia definitiva declarándolo por culpa de aquel o de ambos, la obligación del alimentante cesará de pleno derecho, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Matrimonio. Lo que quiero hacer hincapié también es en los alimentos del cónyuge enfermo, acá los tenemos. Esto no me lo quiero saltear, aunque ya lo dijimos, los acuerdos en caso de separación personal o divorcio, los acuerdos que nos permite el 236, oportunidad y proceso, posibilidad de pedir alimento el 209, supuesto de procedencia. Ojo al momento en que hacemos el convenio, dependiendo si está o no está divorciado los cónyuges, ¿sí? Para presentar el convenio en el juzgado, porque si no están divorciados puede declararse la nulidad de lo acordado.
Cónyuge enfermo, un particular caso que contempla nuestro Código Civil, también ha sido muy criticado. Se ha tratado de modificar con los proyectos de reforma, ¿sí? Puede ser que el que solicita alimento de los cónyuges se encuentra en una situación más desventajosa, pero porque a causa de una enfermedad, ¿sí? Y hay dos supuestos, el 203 y el 208, que específicamente habla de este supuesto. Entonces, el 203, uno de los cónyuges puede pedir la separación personal en razón de alteraciones mentales graves, de carácter permanente, alcoholismo o adicción a las drogas del otro cónyuge, si tales afecciones provocan trastornos de conducta que impidan la vida en común o al cónyuge enfermo o con sus hijos, ¿sí? Hablar de pueden pedir la separación personal fundado en el 203, pero la obligación alimentaria está en el 208. Y ojo con lo que dice, porque es bastante particular. Si nosotros pretendemos aplicar el 208 porque tenemos un cónyuge enfermo, podemos quedar obligados en algo bastante complejo. La extensión de la pensión alimentaria cuando hay un cónyuge enfermo es muy extensa y ya vemos a qué me refiero. Dice el 208 que cuando la separación se decreta por alguna de las causas previstas en el artículo 203, que ya enumeramos, regirá en lo pertinente lo dispuesto en el artículo anterior en favor del cónyuge enfermo, a quien además deberán procurársele los medios necesarios para su tratamiento y recuperación, teniendo en cuenta las necesidades y recursos de ambos cónyuges. Entonces, si yo pretendo separarme o divorciarme por causa de las alteraciones mentales graves de mi otro cónyuge, voy a tener que proveerle además todo lo necesario para el tratamiento, ¿sí? y para la recuperación, teniendo en cuenta los recursos de ambos, ¿sí? Parece un contrasentido y me puedo quedar inmerso en algo que me complica desde el punto de vista patrimonial. La extensión, insisto, es muy amplia. El segundo párrafo del 208 me va a hablar de que la obligación alimentaria va a continuar incluso aunque falleciere el cónyuge obligado al pago de esos alimentos. Porque dice, fallecido el cónyuge obligado, aunque se hubiese disuelto el vínculo matrimonial por divorcio vincular con anterioridad, la prestación será a cargo de la sucesión, debiendo los herederos prever antes de la partición el modo de continuar cumpliéndola. Esto creo que realmente es un exceso. Pensemos en dos cónyuges, uno enfermo, el otro sano. El cónyuge sano debe proveerle alimentos en la causal del 208, ¿sí? Ya me divorcié, no tengo un vínculo jurídico con esa persona, ¿sí? Salvo la relación de alimentos, me encuentro divorciado. Debo seguir manteniéndolo con el parámetro del 208 y no cesa aún. Si yo fallezco, mis descendientes o mis herederos tienen como carga en la sucesión prever todo un sistema para cumplir con esa obligación alimentaria. Parece un exceso, la crítica es bastante constante de todos, de toda la doctrina, y esto tiene que ver sin duda con el concepto de los alimentos. Veíamos que era de carácter asistencial. Acá estamos tratando de no desamparar a una persona que se encuentra con problemas de salud, que se encuentra con problemas para generar esos ingresos, incluso más allá del divorcio. Causa de cesación, ¿cuándo cesa la obligación alimentaria entre cónyuges? Esto es importante, 210. Todo derecho alimentario cesará si el cónyuge que lo percibe vive en concubinato o incurriera en injurias graves con respecto al otro cónyuge. Entonces, si yo estoy obligado al pago de alimentos a mi cónyuge, va a cesar si mi cónyuge me ofende o me injuria o me agravia de alguna manera, y eso es comprobable en el proceso de alimento, o si vive en concubinato. Esto es una unión de hecho. Voy a tener que probar en ese juicio de alimento esa relación de pareja, ¿sí? 218 también me establece el mismo parámetro. El divorcio, artículo 218, en el divorcio, la prestación alimentaria y el derecho de asistencia previsto en el artículo 207, 208 y 209
cesará en los supuestos en que el beneficiario contrajere nuevas nupcias, viviera en concubinato o incurriera en injurias graves contra el otro cónyuge. Entonces parece claro que si hay concubinato, si hay injurias con respecto al que tiene que pasar la obligación alimentaria, cesaría esta obligación, ¿sí? Entonces recordemos que entre cónyuges se deben alimentos desde el momento en que contraen nupcias, desde que se casan, se deben alimentos y pueden solicitar los del 209, que son restringidos, los del 207, que son más amplios, teniendo en cuenta la culpabilidad o inocencia del cónyuge en el momento del divorcio, o los del 208, que son los alimentos del cónyuge enfermo, ¿sí? Y ahí vemos cuándo cesa esta obligación alimentaria. Continuamos entonces con los alimentos para los hijos, los alimentos dependientes de la patria potestad.